La clase de este día será sobre el grupo carbonilo, específicamente la familia de los aldehídos y las cetonas. Ya vimos en la teoría que el grupo de los aldehídos tiene como fórmula estructural RCHO y el grupo de las cetonas RCOR. También desde la primera clase vimos que los aldehídos dan positiva la prueba de la difenilhidracina. El producto que se forma es una fenilhidrazona y aquí en esta imagen están los resultados para que no solo los sepan en teoría, sino para que vean cómo resulta a la hora de hacer la práctica. Esta prueba no estuvo incluida en el laboratorio, pero aquí tienen los colores para que ya no solo se los imaginen. Bien, ¿cuáles son los métodos de preparación de los aldehídos y de las cetonas? Ya vimos que los métodos de preparación es una de las diferencias entre ambos grupos porque provienen de compuestos diferentes. El primero es la oxidación de los alcoholes. La reacción general para un alcohol primario es nuestro alcohol primario, o sea que está en el extremo de la cadena, más un agente oxidante, nos produce un aldehído. Siempre que oxidemos un alcohol primario, el producto va a ser un aldehído. Por ejemplo, tenemos un aldehído de 3 carbonos, el propanal o propanaldehído, más un agente oxidante, ya vimos cuáles pueden ser. En este caso vamos a oxidar con permanganato de potasio y vamos a obtener el propanal, más los 2 átomos de hidrógeno que salen del alcohol. Los agentes oxidantes pueden ser permanganato de potasio, trióxido de cromo, dicromato de potasio o ácido crómico. Para un alcohol secundario, donde el carbono con OH va a ser en la posición número 2, más un agente oxidante, nos va a dar como producto principal una acetona. Siempre que oxidemos un alcohol secundario, el producto va a ser una acetona. Y siempre que oxidemos un alcohol primario, como en este caso el propanol, vamos a obtener un aldehído. Veamos el ejemplo para la obtención de una cetona. Tenemos acá un alcohol secundario, el 3-pentanol, más el dicromato de potasio, vamos a obtener la pentanona 3. Esta es la oxidación de alcoholes y el hidrógeno que sale como producto secundario. En ambos casos se van a perder 2 hidrógenos, uno del carbono y el otro del alcohol, para formar el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. El segundo método es la ozonólisis de alquenos. Esta reacción ya la vimos como parte de las reacciones de los alquenos. Y si nosotros recordamos, se pueden dar 3 situaciones diferentes. La primera situación es que los carbonos con doble enlace no posean hidrógeno. Y en ese caso, nuestro agente oxidante es el ozono en un medio de zinc y agua. Y en este caso vamos a obtener 2 cetonas porque no había hidrógeno en los carbonos que tenían el doble enlace. El segundo caso es cuando en uno de los carbonos con doble enlace no hay hidrógeno y en el otro sí. El agente siempre va a ser el mismo. Y en este caso vamos a obtener la acetona donde no hay hidrógeno y un aldehído donde sí hay hidrógeno. El tercer caso es cuando en los 2 carbonos que tienen el doble enlace hay presencia de hidrógeno y en ese caso vamos a obtener una mezcla de 2 aldehídos. No hay que perder de vista que la suma de carbonos de nuestros 2 productos tiene que ser el total de carbonos de nuestra molécula de sustrato. Siempre se va a romper el doble enlace y el número de carbonos no va a variar. Al sumar los carbonos de los 2 productos, tiene que totalizar el número de carbonos de nuestra molécula inicial. Por ejemplo, tenemos acá un carbono sin hidrógeno y un carbono con hidrógeno. Entonces aquí se rompe el doble enlace y se obtienen 2 productos. De esta parte que no tenía carbono obtenemos la propanona y de la otra parte obtenemos el metanal. En el segundo caso, los 2 tienen hidrógeno, aquí se rompe y obtenemos 2 moléculas iguales.
porque el alqueno era simétrico. Y en el tercer caso, ninguno de los carbonos con doble enlace tiene hidrógeno. En ese caso, vamos a obtener 2 cetonas. En este compuesto tenemos 6 carbonos y la suma de nuestras 2 propanonas también es de 6 carbonos. En la reacción se pierden los hidrógenos y se gana oxígeno. El tercer caso es la hidratación de alquinos terminales, tercer método para obtener un aldehído o una acetona. Aquí el producto, o sea, si es un aldehído o es una acetona, va a depender del medio que ocupemos. Si el catalizador es sulfato de mercurio, que es acá, en medio ácido origina una metilcetona. Este es el caso más frecuente, pero también podemos utilizar una hidroboración, donde el producto va a ser un aldehído. Para la hidroboración se puede usar diacilborano, que es este de acá arriba, en peróxido de hidrógeno y una base. Veamos los ejemplos. Tenemos el butino 1, nuestros agentes y catalizadores, y obtenemos el 1, 2, 3, 4, 5, el pentanal o pentanaldehído. Si nosotros hubiésemos ocupado el otro medio, entonces el doble enlace entre el carbono y el oxígeno se hubiese producido en el carbono 2. Por eso decíamos que si deseamos obtener una metilcetona, una cetona, vamos a utilizar un medio, y si deseamos obtener un aldehído, vamos a utilizar el otro medio. Se va a incorporar oxígeno, desaparece el triple enlace y se convierte en uno doble entre el carbono y el oxígeno. Los alquinos, cuando no son terminales, o sea que están en medio de la cadena carbonada y no son simétricos, cuando se hidratan van a generar mezcla de 2 cetonas. Por ejemplo, aquí vemos que el grupo alquino no es un grupo terminal, sino que está en medio. Agregamos agua, sulfato de mercurio y ácido sulfúrico, y lo que obtenemos es 2 cetonas, pero tampoco va a variar el número de carbonos. La suma de carbonos de estos cetonas obtenidas tiene que ser el mismo del cual hemos partido. Vemos cuáles son las reacciones propias del grupo carbonilo cuando se trata de aldehídos y de cetonas. El grupo aldehído se puede reducir y la reacción general es esta. Aldehído más agente reductor nos produce un alcohol primario. La reducción de un aldehído nos va a llevar a un alcohol primario. La reducción de una acetona nos va a llevar a un alcohol secundario. Recuerden que la reducción es la reacción inversa de la oxidación. Vimos que cuando el alcohol se oxidaba producía aldehído. Cuando el aldehído se reduce, produce alcohol primario. Y en el caso del alcohol secundario, cuando se oxidaba un alcohol secundario, se obtenía una acetona. Ahora, cuando reducimos esa acetona, vamos a obtener un alcohol de tipo secundario. Tenemos el primer ejemplo, nuestro aldehído, más el agente reductor, que tiene que ser un agente reductor moderado. Recuerden que también pudimos haber utilizado el borohidruro de litio. Y obtenemos un alcohol de tipo primario. Y cuando tenemos una acetona y lo sometemos a nuestro agente reductor moderado, vamos a obtener un alcohol de tipo secundario. En ambos casos vamos a ganar 2 hidrógenos y uno va hacia el carbonilo y el otro al oxígeno. Así como se perdieron para obtener el aldehído en la reacción de oxidación, así se van a ganar. Uno va para el carbono y el otro va para el oxígeno. Ahora, también podemos hacer una reducción catalítica, no solo una reducción moderada. La primera se llama reacción de Clemmensen. Ahí tenemos el grupo carbonilo, el aldehído, más los agentes que se convierten en agentes reductores catalíticos, y lo que vamos a obtener es un alcano. En las cetonas también, siempre va a ser un alcano,
cuando la reducción sea catalítica. Recuerden que la máxima expresión de un compuesto reducido es un alcano. A lo más que se puede reducir es a un alcano. En ambos casos vamos a perder oxígeno y vamos a ganar 2 hidrógenos. Esto es Clemensen por los reactivos. Por ejemplo, tenemos ahí nuestra acetona, nuestros agentes reductores con catalizador, que es el medio ácido, y obtenemos un alcano, perdón. Partimos de la propanona y obtenemos un propano. Y si fuese un aldehído, obtenemos el etano en este caso porque partimos del etanal. La otra tipo de reducción catalítica, además de Clemensen, se llama la reducción de Wolff-Kishner. En este, el agente reductor es diferente. Es el catalizador. En Clemensen utilizamos una mezcla de metales en medio ácido, el metal mercurio y zinc en medio ácido, y en Wolff hidracina, que es el H2NH2, se llama hidracina, en medio básico con hidróxido de sodio y con aplicación de calor. Pero en cualquiera de los dos casos vamos a obtener directamente un alcano. Del grupo carbonilo pasamos a una cadena carbonada común y corriente. Esta es la reducción catalítica. Los aldehídos y cetonas también se pueden oxidar. Las reacciones generales son estas. RCHO para un aldehído más un agente oxidante, obtenemos un ácido carboxílico. Pero si oxidamos una acetona, vamos a obtener una mezcla de ácidos carboxílicos. ¿Cuál es la diferencia? El medio. En la oxidación de aldehído se obtiene un ácido carboxílico, en la de cetona 2 ácidos carboxílicos, pero el número total de carbonos no se va a modificar. Aquí tenemos una cetona con un total de 7 carbonos. Lo sometemos a nuestro agente oxidante, que puede ser permanganato de potasio o yodo, pero el medio tiene que ser medio básico. Y obtenemos hay dos alternativas, que la oxidación se rompa antes del grupo carbonilo o que se rompa después del grupo carbonilo. Si se rompe antes, vamos a tener de este lado el ácido etanoico, este CH2, el que se va a convertir en COOH. Y del otro lado vamos a tener el ácido 3-metilbutanoico, este es el sustituyente. Y el total siempre va a ser 7 carbonos, un carboxilo de 2 y un carboxilo de 5. Ahora, si la rotura se da en B, o sea, antes del grupo carbonilo, vamos a obtener de este lado un ácido carboxílico de 3 carbonos y del otro lado un ácido carboxílico de 4 carbonos. Como ven, el total de carbonos siempre va a ser de 7. Aquí tenemos otro ejemplo. Como es un aldehído, puede estar en medio básico, puede estar en medio ácido o en medio acuoso. El aldehído no necesita de esta condición, pero puede estar presente. Y al oxidar el aldehído vamos a obtener un ácido carboxílico nada más. Aquí teníamos 2 carbonos, el etanal, y lo que obtenemos es el ácido etanoico. Puede ser que la acetona sea cíclica. Cuando la acetona es cíclica, agregamos nuestro agente oxidante y este medio básico siempre tiene que estar cuando se trata de una acetona. Y lo que sucede es que se abre el compuesto, ya no es cíclico. Y en cada extremo, o sea, en este carbono y en este, se forma un ácido carboxílico. Entonces, si la acetona es cíclica, se genera un ácido dicarboxílico. No se rompe la molécula, sino que se abre y se forma un COOH en cada extremo. Al igual que los halocarburos y los alcoholes, podemos tener una adición nucleofílica. La reacción general es esta. Aquí está nuestro grupo carbonilo y nuestro HNO. En este caso, el hidrógeno va a irse a acompañar al oxígeno y la parte nucleofílica de nuestro reactivo se va a unir al carbono de esta forma. Al oxígeno
el hidrógeno, al carbono la parte nu, o sea, la parte nucleofílica. El hidrógeno al oxígeno y el resto del reactivo al carbono, de esta forma. Los reactivos nucleofílicos en nuestro caso, ¿cuáles pueden ser? El ácido cianhídrico, el agua, el amoníaco, puede ser un alcohol también, el metanol específicamente, o el bisulfato de sodio. Por ejemplo, hay que recordar siempre el hidrógeno al oxígeno y el resto del reactivo al carbono. Vamos a hacer reaccionar el etanal. En la clase les hice el ejemplo de una acetona. Hoy les voy a hacer el ejemplo de un aldehído, más el primer reactivo nucleofílico que es el ácido cianhídrico. Decíamos, tenemos nuestro antiguo aldehído, ahora la parte nu se une al carbono y el hidrógeno se une al oxígeno. Esto se llama cianhidrina del etanal. El segundo reactivo nucleofílico es el agua y un hidrógeno va para el oxígeno y el OH, que es el resto del reactivo, va para el carbono. Y en este caso se forma un diol, el 1,2 etanodiol. El tercer reactivo nucleofílico es un alcohol. Yo puse el metanol porque es muy usado, pero puede haber una cadena mucho más larga. Y en este caso vamos a obtener un 2-metoxietanol. El OCH3 se llama metoxi cuando está como sustituyente. Entonces está en la posición 2 porque es la parte del reactivo que se une al carbono y el hidrógeno se unió al oxígeno para formar el alcohol. El tercer ejemplo es el amoníaco. Cuando el amoníaco se une, uno de los hidrógenos del amoníaco acompaña al oxígeno y el resto, que es NH2, se une al carbono para formar un aminoalcohol. En este caso, como es de 2-aminoetanol. El último caso es una sal bisulfítica. El NaSO3 se une al carbono y el hidrógeno se une al oxígeno y se llama bisulfito de etanol o sulfato ácido de etanol. Estos son ejemplos de los reactivos nucleofílicos que se pueden unir a un grupo carbonilo de un aldehído o de una acetona. Veamos el primer compuesto de retrosíntesis. Un compuesto C5H12O se oxida hasta C5H10O. No reacciona con Tollens, pero da positiva la prueba del iodoformo. ¿Cuál es la estructura de ambos compuestos? La ruta C5H12O se convierte en C5H10O, que no reacciona con Tollens, pero sí al iodoformo. Análisis. Si no reacciona con Tollens, pero sí a iodoformo, significa que no es un aldehído, porque la prueba del iodoformo es una prueba que se llama también, que se llama la prueba de la metilcetona. Es una cetona con un grupo CH3 contiguo al grupo funcional. Esto nos orienta a que el compuesto proviene de un alcohol secundario. ¿Por qué? Porque nos ha dado como resultado una acetona. Y la reacción de iodoformo es una reacción de oxidación. Entonces, como tiene 5 carbonos, llegamos al 2-pentanol. Si nosotros contamos todos estos carbonos e hidrógenos y el oxígeno, vamos a llegar a esta fórmula molecular. Y se convierte en la 2-pentanona, que es positiva a iodoformo porque tiene un grupo metilo unido a un grupo funcional. Y obviamente no va a reaccionar con Tollens porque Tollens es un agente oxidante débil que solo puede oxidar a los aldehídos. El segundo ejercicio dice, un compuesto de fórmula C4H8O reacciona con borohidruro de sodio para generar otro con 2 hidrógenos más en su fórmula. Establezca todas las estructuras y los nombres posibles de ambos compuestos. ¿Por qué nos dice todas las estructuras y nombres posibles? Ya vamos a ver por qué. Es una reducción moderada, en eso estamos claros. Es decir, que nos va a llevar a un alcohol y que proviene de un aldehído o de una acetona. No nos da más pistas, entonces tenemos que considerar las dos posibilidades, que sea un aldehído o que sea una acetona.
O sea, que puede producir un alcohol primario o una secundario. Veamos qué pasaría si el C4H8O es un aldehído. Al reaccionar con el agente reductor moderado, nos produciría un alcohol primario. ¿Qué pasaría si es una acetona? Si es una acetona, nos conduciría a un alcohol secundario. Hay que considerar las dos posibilidades porque no nos dan ninguna prueba que nos confirme cuál es cuál. Por ejemplo, aquí nos podía haber dicho que es lento, que no reacciona con Lucas, si es primario, pero si hubiese sido una acetona para producir un alcohol secundario, nos podrían haber dicho que reacciona lento a Lucas, pero como no tenemos pistas, las respuestas son estas dos estructuras. Tercer retrosíntesis. Un compuesto Q de 4 carbonos da positiva a la prueba de Bilstein, generando R y NaBr como producto secundario al reaccionar con hidróxido de sodio acuoso. R da reacción lenta a Lucas. Si el compuesto R se trata con ácido fosfórico concentrado en caliente, se convierte en S, que es asimétrico y que fácilmente se halogena, el cual reacciona con permanganato de potasio generando T, quien tiene dos grupos OH en carbonos contiguos. Si S reacciona con agua en medio ácido, se produce U, que da negativo a la prueba de Lucas. U se oxida a B, que es positivo a Fehling, pero si R reacciona con sodio metálico, se convierte en W. Y aquí está la fórmula molecular. U se combina con ácido acético en medio ácido y calor para formar X, que dará un color azul con hidroxilamina y tendrá una fórmula C5H10O2. Allí está nuestra ruta, ya ustedes la saben tratar, la saben elaborar, entonces aparece de una vez. Veamos qué sucede. ¿Cuál es el análisis? X, vamos a empezar por X. Ustedes pueden empezar de cualquiera, pero tenemos acá que hemos empezado con X. Es el más sencillo de identificar porque positivo a hidroxilamina tiene que ser un éster, que se obtiene por la combinación de U con ácido acético. Entonces, U tiene que ser un alcohol y como es negativo a Lucas, debe ser un alcohol primario. U con sodio forma alcóxidos. Esa es una reacción de confirmación que es un alcohol. Q es un halocarburo de 4 carbonos. ¿Por qué de 4? Porque este B era 4. Al ser positivo a Bilstein y con NaOH produce un alcohol que va a buscar colocar el OH en hidrógeno secundario porque son los más reactivos dentro de nuestro compuesto. De ahí que es lento a Lucas. El alcohol cuando se deshidrate va a producir un alqueno, pero como es asimétrico, este alqueno no estará en el carbono 2 y 3, o sea, no estará a la mitad del compuesto. Los alquenos se halogenan con gran facilidad. Por eso dice aquí, fácilmente se halogena. Se va a oxidar hasta T, que es diol, es la prueba de Bayer, la de permanganato acuoso. El alqueno, que es ese, se va a hidratar. Esta vez se va a hidratar con el OH en el carbono 1 porque nos aclara que la reacción con Lucas es negativa. Ya trazamos nuestra ruta, ya lo analizamos, ahora vamos a hacer la retrosíntesis. Tenemos nuestro halocarburo de 4 carbonos positivo a Bilstein, que es Q. Con hidróxido de sodio acuoso se va a convertir en un alcohol secundario que es lento a Lucas, que es el compuesto R. El compuesto R con ácido fosfórico, calor y una reacción rápida a halogenación nos convierte el compuesto en un alqueno. Este es el que tiene reacción rápida a la halogenación. Recuerden que hay enlaces pi presente, por lo tanto se halogena rápidamente. El compuesto que se nos formó es asimétrico. Eso significa que cuando se deshidrató, se perdió un OH de este carbono y el hidrógeno provino del carbono 1. Ese con permanganato acuoso se convierte en un diol. El diol va a estar en el carbono 1 y en el carbono 2, que es donde estaba el doble enlace. Ese es T. Ahora, ese que tenía reacción rápida a la halogenación con agua y en medio ácido, se convierte otra vez en un alcohol, pero esta vez hay dos posibilidades,
que el OH se vaya al primer carbono y que el OH se vaya al segundo carbono. ¿Por qué hemos puesto las dos posibilidades? Porque nos están diciendo cuál es el que vamos a ocupar. El primer caso sería negativo a Lucas y el segundo caso sería lento a Lucas porque es secundario. Pero en el problema nos dicen que nuestro compuesto U es negativo a Lucas. Por lo tanto, el que ha reaccionado no es el que se produjo en mayor cantidad, sino que es el que se produjo en menor cantidad, que es cuando se fue un hidrógeno primario. Esa es la opción que vamos a elegir porque es la que nos pide el ejercicio. Esto con sodio metálico se convierte en un alcóxido, pero nos dice también que nuestro alcohol primario reacciona con ácido acético y calor y en medio ácido para generar un éster. Este éster va a sumar los 4 carbonos de nuestro alcohol y los 2 carbonos de nuestro ácido para formar el compuesto X, que va a coincidir con la fórmula. Para la guía 5 tendrán que recordar todas las reacciones que hemos visto hasta la fecha, tanto las reacciones de obtención de los diferentes grupos funcionales como las reacciones de cada grupo funcional. Las indicaciones esta vez son más claras que en la anterior. Primero vamos a trazar la ruta, luego vamos a hacer la retrosíntesis y en la retrosíntesis debajo de cada compuesto vamos a escribir el nombre UPAC. La fórmula semidesarrollada es la que vamos a utilizar y aparte van a elaborar un cuadro donde incluye las pruebas de laboratorio positivas para cada compuesto. Por ejemplo, si X es un alcano, ¿cuál es la prueba para un alcano? La halogenación en condiciones especiales que ya saben que son luz y calor. Si el resultado es un alqueno, la prueba de identificación puede ser la prueba con ácido sulfúrico o bien la prueba de Bayer que nos va a generar un diol. Así va a estar el cuadrito con la letra, el compuesto, el nombre del compuesto y la prueba de laboratorio que sea positiva.